Estamos con Ernesto Alonso, excombatiente. Gracias por venir. Gracias, Ariel, gracias. Felicitas. ¿Hicieron bien, como dice Marcos? Sí, creo que, bueno, ellos eran trabajadores, ¿no? Ustedes, digo, también. Hicieron lo que había que hacer. Sí, lo que había que hacer y lo que se pudo hacer. Lo que se pudo hacer. Y yo agregaría lo que dice Marcos, que uno a los 18, 19 o 20 años no está preparado para morir. Los jóvenes están preparados para vivir. Esta guerra dejó cercenada muchos proyectos de vida, lo que querían haber sido muchos compañeros, ¿no? Y en el contexto de esa dictadura, lo que decía también, lo primero que se pierde es la verdad. Y todo el montaje que se produjo en cuanto a, no solamente en ese momento, sino lo que después de la rendición del 14 de junio, el montaje de inteligencia que se montó para de alguna forma decir cómo se contaba esa guerra, claro. Cómo contar la guerra, qué hacer con los soldados combatientes que volvían y qué hacer con las familias, ¿no? Una tecnología de la impunidad, le decimos nosotros. Ahora próximamente va a ser editado un libro del abogado Jerónimo Guerrero Ahora, que forma parte de nuestro equipo jurídico, porque durante todos estos años, digamos, una cosa fue cuando llegamos, ese pibe de 19 años, y otra cosa es la construcción que hicimos en investigar, en conocer y lo que pudimos lograr conocer, ¿no? Sí. A partir básicamente de la desclasificación de los archivos secretos de Malvinas, claro, que se produce en el año 2015. Y ahí hay otra historia de Malvinas. Hay otra historia. Hay otra historia totalmente distinta a lo que son los relatos épicos de tantos libros que escribieron generales, coroneles, y de esas vivencias directas que quizás todavía hay muchas voces silenciadas, ¿no? De los colimbas, los que fuimos soldados. En algún momento fue una molestia escucharlos, ¿no? Pero digo, veíamos esos rostros jovencitos, niños, el frío, el hambre, el maltrato, el no entender en muchos casos qué se estaba jugando. Pero además de eso, ahora sabemos también que muchos fueron torturados. Digo, que muchos sufrieron la tortura, ¿no? Allí mismo, en ese territorio, y están llevando adelante una campaña para que quienes fueron víctimas se animen a contarlo. Sí, bueno, es un tema que hace muchos años que venimos trabajando, y a partir del año 2007, se presentó una causa donde se investigan estos hechos. Sí. Ya lleva 13 años esa causa, que está radicada en el Juzgado Federal de Río Grande, porque Río Grande ese Juzgado Federal tiene injerencia sobre las Islas Malvinas. Hay más de 120 hechos denunciados hasta ahora y alrededor de 92 militares imputados por estos presuntos delitos de tortura. Ahora, tenemos un proceso judicial muy lento. Llevamos casi 13 años y solamente se llamó indagatoria a 4 militares que fueron procesados, y en los próximos días, a partir del 13 de abril, van a ser indagados 6 militares más. Sacamos la cuenta que a este ritmo la jueza federal Mariel Borruto va a necesitar 311 años para concluir. Eso es impunidad. Tendría que apurarse. Es impunidad. Se consolida un sistema de impunidad. Ese ocultamiento que nos hicieron al regreso, esa imposición de silencio, este mecanismo, digamos, de impunidad se consolida. Digo, lamentablemente acá hay una responsabilidad del Poder Judicial de la Nación de no tener la celeridad necesaria para llevar adelante este proceso, que es una causa, como tantas otras, una causa que investiga delitos de lesa humanidad. ¿Cada cuánto recordás la guerra? Nosotros trabajamos todos los días con el tema Malvinas, y también separamos. Una cosa es la guerra y otra cosa es la cuestión Malvinas. No nos quedamos anclados solamente en la guerra, sí nos quedamos anclados en estas asignaturas pendientes, como lo que vos decías, esta campaña que estamos lanzando para que los compañeros que no pudieron hablar, digo, acá hay mucha imposición, mucho relato, digamos, muchas historias que ni siquiera les fueron contadas a su propio núcleo familiar. Digo, la posibilidad quizás. Yo soy de La Plata, formamos un grupo, tuvimos acceso a la educación, a la universidad, fuimos contenidos y hicimos ese ejercicio fundamental que es la palabra, hablar, de verbalizar, sacar eso que teníamos encima. Pero hay compañeros que no lo pudieron hacer todavía. ¿Todavía hoy? Todavía hoy. Y yo soy miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, además soy secretario de Derechos Humanos del CECIM. Y hoy lanzamos la campaña Yo Hablo, para tender un puente para todos aquellos compañeros, y que también muchas familias saben de estas historias, para hablar con ellos y para que de alguna forma, bueno, esto también sea parte de la reparación. Digo, la palabra sana, pero a su vez también hay muchos compañeros que quieren hablar
para una reparación a través de la justicia, digamos, Claro. ¿no? ¿Y qué tienen que hacer? Porque yo me imagino, ¿no? Esto es diferente según el contexto que cada uno le haya tocado. Algunos Exactamente. habrán regresado a un pueblo quizás donde de determinados temas no se habla, o tendrán entornos familiares quizás no tan auspiciosos para compartir esa experiencia. Aquel que está escuchando y tiene algo para contar, ¿qué hace? ¿A dónde se dirige? Mirá, nosotros tenemos una red, los excombatientes enseguida se saben cuáles son las Bien. noticias, ¿no? Más que nada todo lo vinculado a las políticas públicas. Y le hemos acercado a la producción un material que, bueno, ahí está a través de los teléfonos de la Comisión Provincial por la Memoria. Lo vamos a compartir. Y un micrófono, un email, para que nos contactemos, estamos abiertos a escuchar y a escuchar esa necesidad de que muchos compañeros, insisto, un lugar apropiado para tender estos puentes que son necesarios aún a casi 40 años de los hechos ocurridos. ¿Cómo fue volver? Y volver fue volver del infierno. ¿Cuántas veces volviste? Perdón, pero a Malvinas, y después 6 veces. Volví en el año 2006 y sucesivamente la última vez fui en el año 2017, juntamente con la Comisión Provincial por la Memoria, para apoyar todo el proceso que fue de identificación de las tumbas que estaban, de los soldados sin identificar, que estaban sepultados como NN. Y siempre, digamos, volver a Malvinas es, primero reencontrarnos con el lugar a donde estuvimos, de esas vivencias con nuestros compañeros, recordar a los que no están, cuando la primera vez que volví, recorrer ese cementerio y muchos de los nombres de nuestros compañeros no estaban. Por eso también esa tarea que se ha aplicado también como una política de Estado, faltan pocas tumbas que identificar. Y también ver lo que hoy significa Malvinas, ese enclave militar, esa base militar instalada a partir de 1985, esa fortaleza de Monte Agradable, ver a ese enclave neocolonial y militar que amenaza la paz de la Argentina y amenaza la paz de la región, ver un posicionamiento por el cual, por la fuerza, nos están robando los recursos naturales a los 44 millones de argentinos. Entonces, siempre tratamos de ir para ver, para investigar. Tratamos de alguna manera en algún momento de hacer una vinculación con los habitantes de las islas, pero es muy difícil. ¿Por qué? ¿Qué respuesta encuentran? Para entender, si vos desagregás la cantidad de habitantes de las islas, solamente 900 son criados y nacidos en Malvinas. El resto de los alcanzan los 3.000 habitantes, son personas que van allí por un contrato de trabajo. Y hay un control absoluto del gobierno de las Islas Malvinas, hay un control hasta en la comunicación en ese lugar. Y me acuerdo cuando llegamos con la comisión, con Adolfo Pérez Esquivel, con Nora Cortinas, que fueron recibidos en todo el mundo, que han estado en conflictos también para atender esos puentes, nos cerraron la puerta. El gobernador ilegal de esas islas nos dijo y les dijo a los habitantes que si queríamos tomar contacto con ellos tenía que hacer a través de la autoridad, cosa que nosotros no íbamos a hacer. Bueno, daría como para ir desarrollando más el tema, pero es muy interesante ver esas islas que no son pequeñas. Si vamos a hablar en superficie, las Islas Malvinas equivalen a la mitad de la provincia de Tucumán, 14.000 kilómetros cuadrados alrededor, ¿no? Y ver las bellezas naturales y ver todo lo que incumbe y toda la importancia de ese lugar que se proyecta hacia la Antártida y siempre decimos, por algo los británicos están allí, el control bioceánico y todo lo relativo a los recursos naturales. Obvio, obvio. Vamos a compartir las maneras que pueden tener algunos para volcar su palabra. La palabra sana, decís, no sé, quizás la palabra ayude a sanar. No sé si a sanar del todo, pero ayude, sea una contribución y nosotros estamos para cualquier tipo de contribución. Ernesto Alonso, gracias. No, gracias a ustedes. Gracias. Vamos a hacer una pausa. Así es. Enseguida regresamos.